Bueno, sobre la entrega de hoy, hoy con mucha gente como vemos en el cuadrante de Zoom y un gran invitado, es médico psiquiatra, su nombre es David Martínez, un amigo de infancia, en conjunto con este gran equipo que ya tenemos hoy en Échele Café para que se sobe. ¿Listo? Reunidos develaremos ciertos patrones de comportamiento que vemos reflejados en la gente. Queremos dar un cariñoso mensaje a la gente en general para que deje de ser tan egoísta y para que se informe y por eso estamos reunidos acá hoy. Así que pues nuestro programa de hoy se va a dividir en dos partes mayoritariamente. La primera fase, pues vamos a hablar de un efecto de comportamiento masivo y por qué pues muchas veces la falta de conocimiento pareciera primar, la falta de datos y de información parecieran ser más veraces que lo tangible. Y por otra parte, y teniendo en cuenta lo anterior, pues advertir a la gente médicamente, de no automedicarse y no tomar medicamentos que no deben, como por ejemplo lo más reciente que sería la dexametasona. Así que pues quédense en este programa de hoy y bienvenidos, bienvenido David, muchísimas gracias, médico psiquiatra hoy a la orden para que arranque. Una de las primeras preguntas que tenemos es ¿qué demonios está pasando con la gente? ¿Cómo lo podrías explicar? A ver, yo ya arrancaría por precisar pues que esto es una circunstancia históricamente única. Pienso que el hecho, digamos, de ser algo nuevo con lo que tenemos que convivir, y me refiero puntualmente es a, digamos, una serie de elementos en la cotidianidad. Lo desconocido para la mente y para el comportamiento humano representa no solo un desafío en la necesidad permanente de entender, ¿sí? El ser humano siempre quiere darle una explicación a todo y si no la hay, pues se la inventa. Pero además de dar una explicación, es tratar de adaptarse de formas tal vez fallidas en este proceso. Y en ese proceso de adaptación a esta nueva realidad, pues aparecen un sinnúmero de cuestiones y de afirmaciones en donde diría yo que entran a colación una serie de factores que van mucho más allá del comportamiento y la mente, ¿sí? Es decir, pienso que el análisis acá debe trascender del concepto de mente del individuo al concepto, digamos, del comportamiento humano en la masa, ¿sí? En la comunidad y en la convivencia social. Entonces, yo haría mi planteamiento desde una perspectiva de lo individual, el marco, digamos, de yo como individuo, cómo me adapto a una nueva realidad como estas, y cómo se comporta la masa, que era un planteamiento que tuvo Freud y que pienso que ahora cobra mucho más protagonismo, porque el hombre planteó precisamente que la psicología humana en la dimensión individual es una y en la dimensión colectiva es otro rollo, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo. El día sin IVA tal vez sería un ejemplo grotesco, pero muy chistoso, de cómo se comporta la masa, y tal vez si tú hablaras a título individual con muchas de esas personas te darían una explicación muy racional o muy justificada de por qué ir a comprar un televisor de 65 pulgadas, pero cuando tú entiendes la masa y el comportamiento psicológico colectivo vas a ver que es otro rollo, ¿sí? Allí ya se pierde mucho esta noción del autocuidado y de la percepción individual y pasa a ser, digamos, un comportamiento en términos psicológicos masivo. Bien dice David, esto, pues estamos frente a una situación histórica, ¿no? Realmente nadie puede, digamos, que decir que esto lo ha vivido, a no ser de que tenga 100 años y haya vivido la última pandemia, pero realmente pues esto es nuevo y dado el contexto también del siglo XXI en el que vivimos.
A mí lo que me llama la atención es que a pesar de eso, veníamos recogiendo en nuestra sociedad situaciones que demostraban que la gente cada vez se creía más experta en un tema, a pesar de que no tenía la información suficiente para hacerlo. Casualmente ahorita con lo del COVID, pues vemos que pues se ha de pronto así exacerbado un poco más la situación, pero esta situación no es nueva. Uno ve gente que ya con haber leído dos, tres cosas o porque vio una cadena de WhatsApp o sigue algún youtuber famoso que le dijo, pues ya se siente con la capacidad suficiente para tomar decisiones sobre la materia y no da pie a que haya controversias a su manera de pensar y de razonar frente a algo. Entonces, que cree en la tierra plana, gente que niega un montón de cosas pues que ya estaban dadas, que comprobadas más que científicamente, pero que con muy poca información se sienten con la total tranquilidad y experiencia, llamémoslo así, para refutarlas. Entonces, justo veníamos como con esas tendencias muy llamativas, digámoslo así, y caemos en esta situación de pandemia donde pues claramente es muy nocivo una actitud así, y más si lo hacemos en masa. Entonces, yo ya estoy suficientemente informado, eso no, pues ya en mi total capacidad de raciocinio y conocimiento es suficiente para mí y no doy pie a que nadie me discuta, yo tengo la razón y yo actúo, pues nos puede llevar a situaciones de riesgo como las que vimos ayer. O sea, la gente creo que pensó que tenía todo bajo control. El hecho de ponerse un tapabocas o unos guantes, ya con eso tengo y no me va a pasar nada. Yo hablaba con Diego más temprano incluso y ayer de frente a esta situación y creo que los datos son los que hablarán, ¿no? Pueden haber unos datos económicos de que, bueno, fue un éxito la jornada de ayer en términos económicos, comerciales, pero esperemos un tiempo para ver realmente si esto fue el éxito que todo el mundo está queriendo que veamos o simplemente un fracaso rotundo desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. Entonces, los datos hablarán, pero claramente los datos no son los que hablan en esta época, es lo que estamos invitando. A ver, yo ahí pienso que hay un elemento de análisis importante y es que por lo novedoso de este fenómeno no hay evidencia. Digamos que en el contexto científico nos hemos apoyado mucho en la experiencia y en la documentación de esas experiencias frente al manejo de muchos fenómenos. Y el no tener evidencia, digamos, lo digo en este caso como médico, pues nos pone, digamos, en una postura de tener que, más que improvisar, es de tener que crear esa evidencia. Pero mientras esto aparece, en términos de información, pues esto da cabida a que muchísima gente, y esto me refiero a la sociedad en general, no tenga credibilidad frente a muchas de las recomendaciones que se han dado, entre otras cosas porque aquí hay una cuestión que me parece a mí paradójica. Es un fenómeno en términos, digamos, infecciosos grave, por la repercusión que tiene frente a la salud, el impacto que tiene en la salud pública, pero a uno le causa algún grado de gracia que hay personas que dicen, bueno, esto es tan grave porque esta vaina se puede prevenir solo con lavarse las manos, ¿sí? O con usar un tapabocas, y esto de alguna u otra forma creo que le da legitimidad a ese tipo de posturas de decir, bueno, si esto es tan breve como lavarme las manos y ponerme un tapabocas, ¿por qué no puedo salir a comprar mi televisor en Alcosto? ¿Sí? ¿O por qué no puedo plantear que esto hace parte de una teoría conspirativa y de un virus diseñado en un laboratorio 5G para tomar control del mundo? ¿Sí? Entonces, a mí me parece que un factor importante en esto es la falta de información desde las mismas autoridades científicas y académicas para decir, como pasa con la penicilina, ¿sí? Es decir, yo ya tengo muchos años de investigación en la penicilina y yo ya sé que eso mata determinadas bacterias. Y en este momento estamos aprendiendo desde la perspectiva científica y académica. Y en ese orden de ideas, lo que nos da el gobierno, lo que nos dan los estados, lo que nos dan los organismos de salud, son experiencias tan poco documentadas
que pienso que se prestan para que los demás también sean autoridades en conocimiento, ¿sí? Inclusive no ha entrado, digamos, la religión en este factor todavía, a dar explicaciones desde ese paradigma, pero sí lo que yo veo en términos informativos es un fenómeno de que todo el mundo sabe de esto porque es tan sencillo como lavarse las manos y usar un tapabocas. Nadie tiene ninguna preocupación respecto a la ocupación de camas de cuidado intensivo. Eso es una preocupación que tiene el gobierno, que tenemos los médicos, pero esto es una información que para llegarle, digamos, a la comunidad, a la gente le importa un carajo el porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias. La gente quiere saber es qué tan grave es esto, cómo se cura, cuándo sale la vacuna. Mientras eso sucede, hay todo un fenómeno muy gracioso que para mí es paradójico porque yo me pongo en la postura de esas personas y también diría, oiga, pero si es tan grave el virus, ¿por qué el jabón de tocador puede prevenirlo? Estamos acostumbrados a que a grandes enfermedades hay grandes tratamientos, como lo es el cáncer, como es el VIH, etcétera. Y esto es una cosa que a los ojos de cualquier persona es una pendejada, porque no se está viendo desde esa perspectiva de información y de salud pública y de las implicaciones que esto va a tener a largo plazo en términos, digamos, de inmunidad individual y de inmunidad colectiva, porque el virus tiene un comportamiento que está muy lejos de ser comprendido hoy por hoy, ¿sí? Entonces estamos emprendiendo una serie de acciones basadas netamente en la empiria. Y en ese orden de ideas, si la gente no cree en la ciencia con fenómenos tan complejos como lo es el cáncer y su relación con el cigarrillo, pues digamos qué credibilidad o qué legitimidad podemos tener en este momento, desde la perspectiva científica, cuando el único mecanismo de prevención que conocemos es el distanciamiento social. Que pienso yo que para nutrir esta discusión más adelante tendríamos que hablar también del efecto que tiene el distanciamiento social en la psique humana, porque parte de lo que pasó ayer, creo yo, es un fenómeno de agotamiento colectivo frente a una medida que tal vez se implementó muy temprano, eso es algo positivo, pero que a largo plazo desgasta, ¿sí? Desgasta permanentemente la mente y desgasta la sociedad, y eso hace que haya estos brotes, digamos, de irresponsabilidad que cualquiera que lee esta situación, digamos, desde fuera dirá, no entiendo, es decir, yo solo tengo que lavarme las manos y ponerme un tapabocas, ¿por qué carajos no puedo ir al supermercado? Porque este fenómeno de distanciamiento social es contrario a al constructo de normalidad que tenemos los seres humanos dispuestos para integrarnos, ¿sí? Y cuando tú miras el comportamiento de la enfermedad mental en general, un primer indicador de enfermedad mental es el aislamiento social. Es que la persona no quiera integrarse con otras, no quiera integrarse con su familia. Entonces, que en los últimos 6 meses te digan, oiga, su nueva normalidad es que se distancie de los demás, digamos que le hace falta un poquito de contexto de introducción a ese cambio en el paradigma de normalidad en cuanto a lo social. Introducir una medida de estas, que necesariamente tiene que hacerse de forma urgente y de forma contundente desde el Estado, pues va a implicar que las personas se tomen un tiempo en procesar que su nueva normalidad implica distanciarse socialmente y no integrarse. Entonces tú miras toda la cantidad de escenarios comerciales están dispuestos para integrarse, desde lo más básico de la sillita con la mesa en el supermercado hasta los clubs, están hechos para eso. Entonces ahora aparece una institución como la Organización Mundial de la Salud y dice, mire, la medida más efectiva es el distanciamiento social, porque no hay una vacuna. Las personas llevamos décadas, siglos diría yo, diciendo, tenemos que integrarnos, tenemos que construir relaciones no solo en el marco social, comercial, político, diplomático, y ahora estamos procesando esta nueva idea de que hay que distanciarnos. Entonces aparece una brecha, esta es una brecha desafortunadamente dispuesta por un gobierno, o por un Estado en este caso, que dice, mire, el 19 de junio es un día excepcional porque no hay pico y cédula, no hay medidas, vayan a comprar, necesitamos reactivar la economía. Entonces, esa brecha, para mí como ciudadano es, oiga, madre, ¿cómo así? Es decir, el distanciamiento social es la única medida eficaz. ¿Por qué me están mandando a aglomerarme con otra gente?
y ahí se construye la dicotomía que diría yo que trasciende a la mente humana, porque es una dicotomía social entre mi estado de bienestar individual, que podría estar ligado a tener un televisor, y el estado de bienestar de una sociedad que está ligado a que yo respete unas medidas, ¿sí? Eso es lo que a mí me causa, digamos, mucho impacto, es porque este fenómeno del COVID ha traído consigo una gran cantidad de cosas nuevas que pienso que como sociedad no estamos, ninguna sociedad, y me refiero a todos los países que han enfrentado esta situación, nadie estaba preparado para asumir toda esta nueva realidad, y además que nos la están embutiendo en 2-3 meses, ¿sí? Entonces ahí creo que ningún psiquiatra, no hay un precedente en términos de paradigmas de conocimiento sobre la mente que hoy por hoy pueda explicar por qué tenemos estas reacciones que son paradójicas, porque, como lo decía Paul, pues creo que ninguno de nosotros vivió ninguna pandemia previa, y pienso que las condiciones en las que se dio la peste negra y otra cantidad de condiciones infecciosas en la historia, pues no tenían este nivel de acceso a la información y de difusión de información, que pienso que es parte de la discusión, es la oportunidad que tenemos los ciudadanos de difundir información de manera masiva y de controvertir la poca evidencia que hoy hay respecto a las medidas de prevención y sustituirlas. Hay personas inclusive que afirman que esto no existe, ¿sí? Que esto es un virus de influenza más y que se está convirtiendo en una estrategia de manejo y manipulación poblacional, que pues, claramente no es cierto, pero es parte de las reacciones de la mente para poder adaptarse a una nueva realidad que se ha impuesto de manera, pienso yo, muy rápida, que las personas nadie estaba preparado para afrontar todas estas medidas. De todo esto tenemos un problema grave, y es que nosotros ya hemos empezado a tener un problema, y es que existen ahora una cantidad de expertos nuevos que aparecen que nadie sabe de dónde salen. Entonces, por ejemplo, todos los programas de televisión de ahora, no me pregunto por qué los formatos son súper baratos, debe ser que llevan a 5 personas que sientan ahí, que nadie sabe por qué, pero todos son expertos siempre y saben todo siempre. Entonces en RCN ponen a 5 que saben un montón y dicen unas cosas, y en uno cambia el canal y en otro hay otros 5 que según el canal en el que estén le van a decir la información que es. Entonces ya todos son expertos, entonces uno ya asume que le llega una información de un experto. Y entonces se ha vuelto ahora que realmente el tener el título de experto, independientemente de lo que uno sea, ya le da el poder de repartir una información que posiblemente sea o no sea cierta, ¿no? Y entonces todos estamos recibiendo como píldoras muy rápidas de información que asumimos que son ciertas, pero que realmente nunca están contrastadas. Entonces es un modelo que se ha creado ahora de información muy rápida, donde todos recibimos unos mensajes que asumimos que es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a recibir mensajes súper rápidos sobre una situación que nosotros mismos ni siquiera hemos sido capaces de asumir. Yo creo que eso no sé, pero es una duda que me surge, y que yo creo que eso sí que David sí que nos puede ayudar más, y es el hecho de, como personas, el hecho de que haya pasado todo tan rápido, es uno capaz de ni siquiera asumir el hecho de que ha pasado algo, sino que puede ser que realmente su mente ni siquiera sea capaz de asumir, sino pues supongo que hay una epidemia o una pandemia, pero yo pues tampoco es que vea nada que pase, entonces tampoco creo que haya algo. Entonces claro, esa poca racionalización de la realidad también hace que hayan cosas como las de que la gente puede ir al costo, pero es que total tampoco estoy tan claro si es que realmente pasa esto o no. Y yo, por ejemplo, hablo desde aquí de cosas que han pasado aquí, que hubo un distanciamiento social como muy estricto, la gente estuvo muy encerrada a tiempo, y ha habido como 2 constantes muy graciosas, que es que cuando abren todo el mundo dice, hombre, yo tampoco estaba tan mal estando encerrado. Y mucha gente dice como, no, yo es que si yo he dejado de tener un montón de ansiedades y de problemas, porque como que me creaba mogollón de ansiedad al trabajo porque todos los compañeros eran unos pesados y ahora ya estoy bien, o dejé de ver a los primos esos que siempre me la montaban y entonces ahora soy más feliz. Y entonces uno como que ha notado que a la gente resulta que dice, no, es que yo al final creo que tampoco tenía que salir tanto. Y entonces la gente empezó a salir como lentamente, ya no quiere verse con tanta gente, ya no quiere tal, porque como que estaban viendo que su vida se estaba empezando a desarrollar más tranquilamente. Tampoco sé bien qué consecuencias, o sea, eso es como una consecuencia del distanciamiento social, pero he notado que es una reacción así de la gente aquí, y así es como muy particular. Y lo otro que también ha sido como superado, siquiera ya podemos creer en las mismas
entidades que nos dan información real, porque ni siquiera revistas de alto impacto, ya ni siquiera uno se puede fiar porque es que priman más con intereses de tipo, no sé, político, llamémoslo, yo qué sé, de influencias, que ya vimos el patinazo que pegaron New England y Lancet y todas esas historias con todo lo que pasó. Y al final, entonces, claro, hemos creado como un vacío informativo que aunque existan todas las evidencias y todo, al final realmente las únicas personas que van a dar como ciencia cierta de lo que pasa es gente que ha vivido la realidad de frente, ¿no? Por ejemplo, aquí ayer hubo una marcha de gente que se estaba manifestando contra que por favor dejaban de tomarles el pelo con el virus porque eso no existe. Entonces que por favor se pusieran serios ya y que nos... Entonces, cuando existe un movimiento que hace una marcha contra eso, existe esto y que realmente ha sido una pandemia, es mucho más complejo, creo yo, ¿no? Yo creo que ahí es donde vemos que yo creo que ha sido todo tan rápido que ni siquiera nosotros mismos hemos podido asumir que ha pasado esto y que todavía no es como una cosa que es real para mucha gente. No sé, eso se puede comparar con problemas, yo que sé, como la violencia en Colombia. O sea, es un país que es extremadamente violento, pero a lo mejor nosotros mismos ni siquiera podemos asumir que sea así porque tampoco nunca lo hemos visto de frente, porque nunca nos ha tocado, yo que sé, estar en pueblos donde hay masacres o vivir todo eso. Entonces, claro, yo no sé si esa falta de evidencia de experiencia hace que uno no asuma que existen esos problemas, ¿no? Y eso también genera como un hecho de que, claro, decir, ¿usted cree que yo no voy a comprar un televisor de 60.000 pulgadas cuando nunca lo voy a volver a tener a ese precio? Pues al igual, o sea, lo compro porque es que total, yo que sé, y si esto no es verdad, pues mire, yo lo tengo. Y yo creo que esa es la racionalización que hace la gente en este momento, claro. Luego, cuando a la gente le toca, entonces ahí sí todos están mandando fotos desde la UCI, oh, no, por favor, es que no puedo respirar, no salgan a la calle, no sé qué, claro, porque ya ahí en ese momento es cuando ya realmente la gente quiere enviar su mensaje de que eso es lo que pasa. Y yo creo que eso también es interesante como saber si realmente el asumir eso, si es por la velocidad con la que ha pasado todo, o es que realmente nosotros no hemos sido capaces de interiorizar el mensaje que pasa ahora mismo. David, usted que maneja el tema, usted que está metido con este tipo de análisis en la gente, o sea, el hecho de tratar de, yo, Diego Parra, aquí tratar de entender por qué hay gente que cree que la Tierra es plana. O sea, a mí me cuesta muchas veces entenderlo. Lo que está diciendo Paul, obviamente produce mucha duda, mucha información, pero ¿por qué información que viene de tanto tiempo atrás de repente le quitamos el suelo? Bueno, yo creo que allí hay una situación de legitimidad de información, pero además, bueno, acá sí entra a jugar un tema, digamos, de la personalidad de cada individuo y de cómo yo me asumo o asumo el mundo en el que estoy. Entonces, así como hay terraplanistas, ¿cierto? Hay personas que dan un modelo explicativo de lo que les pasa en la vida desde la religión, ¿sí? Como un designio divino, como una acción de brujería. Y esa construcción, digamos, de explicaciones que esencialmente obedece a lo que Freud llamó los mecanismos de defensa, que son esencialmente las formas inconscientes que me permiten a mí adaptarme a una realidad. Cuando yo tengo, digamos, este tipo de susceptibilidades a adoptar explicaciones irracionales para las cosas, normalmente lo que me aterriza es el factor real. En este caso, en el caso de una pandemia, es la evidencia científica. Eso debería ser lo que logre reducir o desmitificar de alguna u otra manera ese tipo de absurdos o de ideas que podrían ser irracionales. Bueno, total. Desafortunadamente, en este momento, el escenario científico está muy deslegitimado porque no estaba preparado, porque el tema de la vacuna tiene ya unas implicaciones de tiempo que son propias pues de los ensayos clínicos y del tiempo que se debe destinar para probarla. Y mientras eso sucede, pues habrá cabida a muchas formas de adaptarnos como individuos y como grupos sociales, ¿sí? Y yo pienso que hay otro factor acá importante que me parece que podría contribuir también a esa falta de legitimidad en el conocimiento y en la evidencia, y es que es un virus.
y desde la perspectiva, digamos, pienso yo de sociedad, es algo mucho más intangible que las enfermedades bacterianas, ¿sí? Que las meningitis o las infecciones de transmisión sexual. En este caso, el virus es una cosa que no se puede ni ver ni palpar y que de alguna u otra forma pienso que eso ha dificultado mucho la comprensión de que es realmente una epidemia, porque las personas no logran entender cómo se contagia. Inclusive hay muchos pacientes que sé que le preguntan a sus médicos, oiga, pero ¿cómo se contagia esa vaina? O sea, no entiendo yo por qué no puedo estar cerca de otra persona si no tengo contacto físico, ¿sí? Porque aquí vienen a jugar unos factores ya relacionados con que las personas no entienden qué es el aerosol, por qué me puedo contagiar por estar más de 15 minutos cerca de otra persona. Y eso pienso yo que ha generado también muchas dificultades para el escenario científico, ¿sí? Porque es un virus totalmente nuevo en términos de su comportamiento, y si controlar la gripe aviar o el N1H1 fue relativamente complejo, por lo mismo, por la indisciplina social y la dificultad en entender que esto sí es una infección y que esto sí tiene una repercusión en la salud individual y colectiva, pues este virus es un hito en términos de que pareciera ser un mito, ¿sí? En términos vuelvo a la paradoja, es un virus que me va a mandar a la unidad de cuidado intensivo, pero al mismo tiempo me lavo las manos con jabón Johnson y ya estoy bien, ¿cierto? Sí. Y el hecho de que estamos habituados, veníamos habituados, con excepción del VIH, a que la mayoría de estas enfermedades infecciosas con este comportamiento epidémico, pues tienen una vacuna, ¿sí? Y entonces salió la tripe viral y se nos olvidó la rubiola y se nos olvidaron otros fenómenos infecciosos, pero ahorita no hay vacuna. Entonces nunca nos habíamos enfrentado a una condición infecciosa altamente transmisible sin tener un mecanismo o una forma de generar inmunidad, ¿sí? Y ahora peor porque en algún momento dentro de estas noticias irreales o falsas se propuso que quien estuvo en contacto ya con el COVID iba a desarrollar inmunidad de por vida. Resulta que ya hay reinfección, entonces digamos que procesar esta información va a ser más complejo, digamos, si asumir en un inicio que esto es una vaina que me puede infectar, que para prevenir esa infección me tengo que distanciar del otro. Entonces mucha gente dirá, bueno, me dé esa vaina de una vez y ya genero inmunidad, como pasaba con la varicela. Si resulta que me puede dar hoy, en 2 meses, otra vez me puede volver a dar, entonces procesar esto en términos sociales es muy difícil. De la información y la gente que maneja información, sobre todo pues llamémoslo influencers, no es necesariamente el youtuber, sino gente con capacidad de influencia. Y en este momento cualquier persona puede hacerlo con 1 millón o millones de seguidores en su cuenta de Twitter, Instagram o YouTube, incluso sin ser un ente público o simplemente haber logrado fama por otras razones. Entonces es donde viene toda la disyuntiva que usted dice, pues es tanta información que hay, yo no tengo tiempo de estarla analizando toda y llegar a un nivel de profundidad útil que me dé a mí la certeza de lo que estoy viendo está bien o no. Y ahí es donde viene todo y radica el problema de las fake news. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace la gente? Confía en estas personas, en estos íconos que pueden de alguna manera entender mejor que yo algo, bien sea porque yo asumo que ellos hicieron un proceso previo de analizar toda la información y encapsularla y entregarla de una mejor manera digerida ya para que yo simplemente la asimile. Entonces esa falta como de verdad de conocimiento y esa manera de asumir eso pues pone en riesgo que realmente cualquier persona con un nivel de influencia suficiente puede llegar a entregar información veraz o no, y que pues la gente que los sigue los puede digamos que entender como verdad. Y eso le pega a todos, no solo los influencers, youtubers, sino gente de gobierno y de altos mandos. Veíamos el caso de Trump, cuando hizo la recomendación de la hidroxicloroquina, también habló de que la gente se puede inyectar
Clorox y curarse del virus en minutos. Pues alguien así sale a hablar de esa manera, pues uno asume que un presidente de un país como Estados Unidos tiene acceso a toda la información del mundo que quiera, todos sus asesores de gobierno. Pues cuando él dice bla es porque ese bla lo pensó y lo estudió no solo él, sino un equipo que está detrás de él. Entonces cuando sale a hablar así de ligero, la gente asume que pues hizo ese análisis a profundidad y resulta que no, son muy ligeros sus comentarios y peligrosos porque la gente que lo sigue cree ciegamente en lo que está diciendo. Lo desafortunado de la hidroxicloroquina me parece un balazo en el pie que no debió haber ocurrido y es oxigenar aún más estas comunidades de personas que creen que esto es mentira, que la ciencia y todo y que hay la gran industria detrás de dineros y demás, y que haya salido estas publicaciones, dos revistas famosas a desmentir lo que ya habían publicado frente a este medicamento, pues es como una patraciada en la ciencia que da un paso más, al contrario, hacia la duda de la persona común y corriente que no entiende esto, pero pues estaba la información ahí y ahora resulta que no, entonces ¿a quién creerle? Y viene después pues,